daros las gracias a todos por estar aquí, porque ya sabéis que son solidarias, lo que participéis es bienvenido. Miguel Ángel viene de Santander, viene el segundo año que viene, tiene mi amor eterno, porque sabes que sé que este año va, la verdad es que la comunicación y eso le ha costado un poquito de trabajo venir, pero bueno, lo hace de manera altruista y nada, y yo no te digo más nada, adelante. Vale, no, pues hombre, yo sí, empezar como siempre agradeciendo, ¿no?, a la organización por invitarme un segundo año y la verdad que para mí pues es un enorme placer estar aquí y también agradecer a todo el mundo la asistencia, ¿no?, que quieras que no, pues uno a veces en este tipo de cosas, lo que es el mundo del misterio, ahí parece que la geopolítica, la conspiración es incluso todavía más marginal dentro de este mundo que quizás ya un poco de por sí lo es. Entonces, pues estoy muy contento que estéis todos aquí. Hoy vamos a hablar, quizás a mi conferencia le hubiera hecho falta un subtítulo, porque he pensado que alguien que pasara un poco por el cartel, pues a lo mejor no sabría hablar, ¿no? O sea, no sabría de qué voy a hablar. Los Juegos del Hambre es el juego de una película, tiene un cierto reclamo, pero yo quería mostrar un poco a día de hoy cuáles son los verdaderos Juegos del Hambre, ¿no? No sé si quizás es mejor que quitemos un poquito más de luz para que se vea mejor la presentación. Vale, en la siguiente conferencia, que tiene bastantes cosas, voy a tratar de ser muy breve, pero que quiero sobre todo explicar una cosa, y es por qué existe el hambre en el mundo. Yo creo que es un tema que nos hemos acostumbrado a vivir con él y que quizás tenga más letra pequeña de lo que parece y que yo creo que no todo el mundo, o mucha gente no sabe todo lo que hay detrás del hambre, ¿no? Sí. ¿Nos vas a quitar la luz? No. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, pues esta historia comienza posiblemente en la cocina, en el plato de comida de cualquier niño occidental, ¿no? Posiblemente como este chico, pues que no le apetece comer, que no quiere comer, ¿no? Y que, bueno, pues este chico podría ser yo mismo en los años 80, o posiblemente podría ser cualquiera de vosotros, ¿no? Y como niño que es, pues tiene una relación incipiente con el mundo, que no lo comprende, que hay muchas cosas del mundo, de la política, que realmente ya llevan muchos siglos ahí cuando nosotros nacemos, ¿no? Y de alguna manera este chico que no quiere comer, de pronto su abuela le hace un pequeño chantaje emocional y le dice que por favor cómetelo todo, que es que hay muchos niños en la otra parte del mundo que están pasando mucha hambre y que hay mucha gente en el mundo que no tiene para comer. Y posiblemente tú antes o después hayas oído hablar de eso. Quizás has oído hablar de la hambruna en el Cuerno de África, quizás lo has visto en la tele, pero por primera vez te lo dice tu abuela y por primera vez, digamos, te sacude y oye, ¿cómo puede ser que vivimos en un mundo, de hecho, como mínimo te choca, ¿no? ¿Por qué hay niños que yo soy un afortunado, porque hay niños que no tienen para comer, ¿no? Entonces, bueno, pues posiblemente te olvides de aquello, posiblemente al final te comes la comida, pero de alguna manera ya se ha sembrado una idea en ti, ¿no? Y es esa idea de carestía, esa idea de que no hay recursos para todos y además te viene por alguien, como pudiera ser tu abuela, alguien a quien no vas a poner en duda. Esa es quizás el inicio de cómo se empieza a perpetuar un mito que no es cierto, pero que de alguna manera ataca para mí a la esencia de la cultura occidental que somos, de cómo nos relacionamos con la tragedia, cómo nos relacionamos con la injusticia, cómo somos hasta cierto punto permisivos con el tema del hambre, que para mí quizás es una tragedia y quizás sea el gran fracaso de la civilización humana como civilización. Y que de alguna manera, como digo, es una crítica a nosotros mismos porque son de estas cosas que las aceptamos desde muy pequeños y que, como digo, desde mi punto de vista tienen un amplio trasfondo detrás y que de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ya los sociólogos del movimiento de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Marcuse, etcétera, dijeron que el capitalismo tenía la capacidad de imponer, digamos, su propia dominación cultural, es decir, que nosotros, nuestra visión del mundo de alguna manera acaba siendo moldeada por todo el sistema, ¿no? Y quizás esta información inicial que venía del
de tu abuela puede ser la génesis de cómo empezamos a aceptar cosas que son mentiras y que de alguna manera se perpetúan como ideas, ¿no? Yo quisiera dejar claro de cómo se forman las cosas, o quisiera sentar dos ideas muy fundamentales. Una, que la carestía de comida, que la comida es un arma y se utiliza como tal, y cuando estamos hablando de un arma es un arma de guerra. Y luego quisiera explicar todo ese conjunto de factores, que son variados, de por qué existe el hambre en el mundo, ¿no? Para ello tenemos que partir de un hecho fundamental, y es que según la FAO, que es pues el organismo de la ONU que se dedica a la comida y a los alimentos, la Tierra tiene una capacidad para crear alimentos suficientes para 12.000 millones de personas. Actualmente somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, con lo cual prácticamente podríamos alimentar casi al doble de la población mundial. Esto desplaza el problema del hambre desde el ámbito técnico-agrícola, es decir, del ámbito desde la tecnología, al sociopolítico. Es decir, nosotros tenemos capacidad de alimentar prácticamente al doble de la población mundial, pero, sin embargo, una gran parte de la humanidad se muere. No es un tema tecnológico, no es un tema de capacidad, es un tema sociopolítico, ¿no? Y a esto quiero llevar porque, de alguna manera, esto para mí es una tragedia. Y cuando decía que el hambre es un arma de guerra, hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? de lo que era sitiar una ciudad, o como 2 veces los rusos, pues, con Napoleón, etcétera, se los llevaban a la estepa a las puertas de Moscú, ¿no? Y allí dejaban que se murieran de hambre, o como Hitler llamó lo que der Hungerplan, que es un sistema de eliminación que tuvo antes de la solución final, que se aplicó entre el 41 y el 45, y digamos que Hitler había concebido un plan de hambre, es decir, una manera de exterminar de hambre a todos los judíos, que fue un programa previo a lo que acabaría siendo el Holocausto, pero que, bueno, por determinados motivos, a él digamos, la manera de matar de hambre de Hitler no le valía para sus intereses. Hay una cosa importante, ¿no? Y era que, según se cuentan las crónicas, o según se cuenta, la solución final de Hitler en estos años, en estos 4 o 5 años, mató aproximadamente a 6 millones de judíos, lo cual es una catástrofe humanitaria, lo cual es una cosa terrible, y de lo cual estoy seguro que habéis visto muchas películas y estáis profundamente concienciados de que esa fue a lo mejor una de las partes de la historia más negra de la humanidad, o así nos lo han vendido, y realmente lo es. Yo no quiero quitar ningún tipo de mérito al Holocausto. Sin embargo, vamos con el hambre en cifras. Actualmente, con lo que hemos dicho, con 7.000 millones de habitantes en el mundo, cada 5 segundos muere un niño de hambre en el mundo. Esos son 12 al minuto, 720 a la hora, 17.000 niños al día. Estamos hablando de que al año mueren más de 6 millones de niños al año. De niños, no de personas, porque de personas son unos 8 millones al año. Estamos hablando que prácticamente ocurre un holocausto cada año desde antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente no puedo hacer una comparación directa entre el Holocausto y el hambre en el mundo, pero daros cuenta de la terrible dimensión que tiene el hambre. O sea, cada año un holocausto de los nazis, ¿no? Y también, bueno, pues eso, ahí se calcula que hay unos 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, y como digo, esto es una catástrofe de dimensiones titánicas. ¿Cómo ocurre? Bueno, ¿cuáles son los efectos del hambre o de la desnutrición? Generalmente, para un adulto que esté bien alimentado, nosotros podemos pasar ahora a hacer una huelga de hambre o pasar una época de desnutrición más o menos importante, 1 mes, 2 meses, y a grandes rasgos, porque también si es muy severo podemos sufrir, pero a grandes rasgos un adulto que luego vuelva a nutrirse convenientemente superará el hambre sin ninguna secuela importante. Esto no es así en niños, porque la desnutrición afecta a los niños mucho más especialmente. En la edad desde el nacimiento hasta más o menos los 5 años, sobre todo, que es cuando se forma el cerebro, el hambre, aparte de lo que es el deterioro del crecimiento, también
provoca cambios cognitivos, es decir, que los cerebros de los niños no maduran, no acaban teniendo un coeficiente intelectual más bajo, etcétera. En muchos casos, la desnutrición empieza en el embarazo, cuando todavía son fetos en el interior de sus madres, ¿no? Entonces, esto que ocurre, como hemos dicho, a unas proporciones inmensas con respecto a otras tasas de mortalidad que hemos visto en otros territorios, hace que la gente o la población que es víctima del hambre tenga luego muchas menos posibilidades de desarrollo, de construir un país y de ser adultos autónomos, inteligentes, etcétera, ¿no? Aquí este hombre, y ya vamos a entrar un poco en cómo se empieza a gestar el hambre o cómo se usa. John Rustin Bloch es el secretario de Agricultura durante la administración Reagan. Y él tenía, bueno, su frase esta, ¿no? La comida es un instrumento de control y hay que utilizarlo de tal forma que ningún país ligado a Estados Unidos nos traiga problemas. Estados Unidos es un país que posiblemente tenga más o menos el 20% de la riqueza mundial, pero controla el 80%. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque de estos primeros esbozos va a surgir todo lo que es el hambre. De hecho, hay que entender que el hambre es un sistema de dominación cultural especialmente llevado a cabo por, ya no diría Estados Unidos, porque es a lo mejor hacerlo muy a los sistemas nacionalistas, pero sí lo es del capitalismo, ¿no? De hecho, mirad las perlas que nos vuelve a decir el secretario de Agricultura, que la idea de que los países en desarrollo deban alimentarse a sí mismos es un anacronismo de una era pasada. Dice, deberían asegurar su alimentación, etcétera, etcétera, confiando en la agricultura de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se podría llevar a cabo un plan de estas características? Esto es la evolución de las industrias de semillas en el mundo. Básicamente, cinco compañías de semillas controlan prácticamente la totalidad de semillas en todo el mundo. Es decir, tienen un monopolio tremendo, hasta el punto que hay un factor que cada vez se da más en el capitalismo, que es la concentración, que lo que hacen es, por ejemplo, aquí, cuando yo de hecho, la mayoría de gente igual no lo sabe. Yo estudiaba en Linares, yo pasé mis años de universidad en Linares, bebía mucha cerveza de Alcázar cuando salíamos por allí, y hay un detalle, y es como unas compañías van comprando a otras, incluso a nivel local. La compañía de Alcázar de cervezas ya no es de Alcázar, pasó a ser, me parece que de Cruzcampo es de Heineken, etcétera. Si tú vas subiendo en estas categorías, acabamos teniendo que prácticamente lo que tienen aquí. A nivel de semillas son 5 y a nivel de comercio mundial de cereales son solamente 3 compañías las que controlan el 85% del comercio mundial. O sea, es toda la base alimentaria de la humanidad. ¿De qué estamos hablando? Que estas empresas hacen lobbying, deciden políticas, son un monopolio, es decir, controlan cómo nos vamos a alimentar a nosotros a nivel planetario. Eso es importantísimo, porque aquí significa que quien tú no quieras que se alimente acabará no alimentándose, y si quien no se alimente muera. O sea, esto realmente es un arma de destrucción masiva, ¿no? Esto, bueno, lo pongo aquí, se recoge en el informe Agrópolis, etcétera. Y bueno, vamos a hacer un poquito, empezar la historia más desde el principio, porque ¿por qué existe el hambre en el mundo? Me voy a centrar especialmente en África, que quizás es el caso más emblemático, pero bueno, esto también valdría para Latinoamérica y otras zonas del sureste asiático. Evidentemente, esto es un problema que no empieza ahora, ¿no? Sí que hay un pasado colonial, que ya más o menos desde el siglo XV empiezan toda Europa a ir conquistando poco a poco África, ¿no? Aquí, bueno, pongo que entre 1441 y 1800 los terratenientes europeos embarcaron como esclavos a 60 millones de personas, ¿no? Evidentemente, Europa se repartió a África como si fuera el monopolio, o sea, directamente. Estos son los años de la independencia de los países africanos y bueno, como veis, están las zonas francesas, portuguesas, italianas, españoles, etcétera. Nosotros no estábamos ahí, evidentemente, para ayudarles, sino que nosotros contribuimos directamente en la creación de sus estados, pero desde luego fueron una fuente de recursos importantísimos para nosotros, ¿no? Hay una historia de por qué, bueno, aquello
digamos que de alguna manera estos son los años de independencia de los países africanos, de esto pasamos a esto, en la cual ellos se supone que ahora son países independientes, pero nosotros tenemos una fortísima presencia allí, ¿no? Digamos, sigue habiendo una dominación. Lo que pasa es que hemos pasado del concepto Estado-Nación, Inglaterra, Francia y tal, al concepto de empresa, corporación, ¿no? Pero básicamente el sistema de saqueo de recursos funciona con una lógica muy parecida, ¿no? De hecho, como hablaba al principio cuando el plato de comida, yo sostengo la idea de que el capitalismo impone una cultura dominante que nos hace creer en cosas que de alguna manera interesan a nosotros, ¿no? Y en este sentido, como nosotros hemos saqueado sistemáticamente África, tenemos ciertos mitos que de alguna manera se han ido perpetuando en nuestra cultura, ¿no? África no es pobre, África es rica. De hecho, ese es su gran problema, que es rica. Si África no fuera pobre, fuera pobre, nosotros no tendríamos tanto interés en ella, ¿no? Existen una serie de mitos, bueno, lo digo rápidamente, la civilización no llegó a África con el colonialismo, ya existía desde mucho antes, ¿no? Ya tenían incluso, bueno, los egipcios que también están en África, o sea, son culturas generalmente más antiguas que la occidental. Otra cosa es que se desarrollaran menos, ¿no? Es mentira que sea pobre, es empobrecida, que eso es diferente, ¿no? Tampoco no necesitan la ayuda nuestra, en el sentido de que no vamos a salvarles la vida, porque nosotros en gran parte hemos sido su problema, ¿no? No es que sean naturalmente violentos, aunque hay episodios terribles como en todos sitios, ¿no? La matanza de Ruanda de 1994, pero bueno, también es verdad que nosotros les proporcionamos muchas de las armas que usan en matarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, África es muy rica. Aquí tenemos un mapa de recursos, ¿no? Uranio, oro, cacao. Tenemos diamantes en especial en muchas partes, especialmente en la República Democrática del Congo. Que bien está, no sé si se mueve aquí esto. Sí, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un mapa de recursos, este es otro mapa de recursos, aquí se ven mejor los diamantes, el petróleo, gas natural, etcétera. Y luego África, y esta es otra forma que nosotros hemos usado para empobrecerla, en cierto sentido es como aquí pone en francés, un continente devastado por los conflictos, ¿no? Cada pequeña estrellita esta de la que nosotros vemos, digamos, es un conflicto en el sentido, o sea, un conflicto armado, ¿no? Lo interesante de estos dos mapas es superponerlos, porque al superponerlos vemos que la zona de conflictos, curiosamente, son las zonas más ricas. Es decir, lo que ha habido por parte de Occidente siempre es una injerencia política, en el sentido de que hemos, claro, después del colonialismo, porque antes directamente éramos nosotros, hemos quitado y provocado la guerra en aquellos sitios donde a nosotros nos interesaba robar. Es decir, un país que es democráticamente fuerte, que es rico, etcétera, vas a tener más problemas de que te vengan sus recursos mejor, ¿no? En realidad, África se mueve como un tablero del Risk, en el sentido de que a veces potencias, y en eso ha sido tradicionalmente una guerra entre Francia y Estados Unidos, a veces cuando se quiere desestabilizar un país, cada nación apoya a un bando, les financia, les proporciona armas, y entonces digamos que ellos pelean, ¿no? De la misma manera que nosotros lanzamos los dados en el RIS. Y cualquiera de los dos que gana acaba vendiendo los recursos baratos a quien le ha proporcionado, porque de alguna manera está ahí gracias a sus favores. Eso, como digo, acaba convirtiéndose, o esta fue la etapa previa en la que llegamos a esto, que al final estas son compañías extranjeras con una capacidad de extraer los minerales, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto existe para conseguir esto. Y esa es la idea fundamental, porque eso también es un círculo vicioso de pobreza, ¿no? Aquí quizás hay, bueno, lo he contado un poco ya, pero es un poco de cómo funciona, ¿no? Digamos que muchas de las colonias estaban desagradas por sus propios dominadores. Con el fin del colonialismo, los nuevos gobiernos recibieron grandes créditos para la reconstrucción de sus países. Esto, cuando no se explica bien, puede parecer que el Banco Mundial, y luego hablaremos del Banco Mundial, es un elemento esencialmente de buena voluntad, que dio mucho dinero a África para que ellos pudieran llegar a ser autónomos, independientes y libres, ¿no?
¿Y qué pasó? Que nosotros se repitió un esquema que luego se ha repetido en Europa. Durante los 70 se dio crédito a tipos de interés muy bajos, se dio mucho dinero barato, y eso lo hemos visto en España, lo conocéis perfectamente porque ahora nuestro país está siendo atacada por estas mismas lógicas, y entonces lo que ha sido toda la década del 2000, que aquí hemos tenido pues dinero baratísimo, luego el credit crunch, subida de tipos y todos estrangulados. Eso mismo les pasó a todos los países africanos. También con intereses o entidades financieras internacionales que también les daban ese dinero, insistían en darles ese dinero, igual que nos han pasado a los ciudadanos españoles, pero a otro nivel, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegó la crisis de petróleo de los 70 y subió, se quedaron todos atrapados en fuertes deudas, ¿no? Y luego aquí, entra lo mismo que es el control de la deuda, ¿no? Que cuando tú ya debes mucho dinero, estás en las manos de tus acreedores. Y si no pagas, digamos que de alguna manera te aíslan. Cualquier país del mundo necesita el comercio, necesita tener una balanza de pagos, necesita interactuar. Y si los grandes prestamistas del mundo, los cuales te están exigiendo un dineral tremendo por pagar tu deuda, te aíslan o te desplazan, entonces dejas de ser operativo. Bueno, luego me salto esto y vamos un poco a partir de la Segunda Guerra Mundial, cómo se empezó a configurar el mundo, que digamos es la nueva cara del capitalismo, ¿no? En 1994 ocurrieron los acuerdos de Bretton Woods, donde se creó el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. En realidad estas son herramientas, y no solo de Estados Unidos que empezaron, sino del capitalismo, para saquear recursos en lo que podría llamarse un nuevo colonialismo, ¿no? Y luego, pues, finalmente, la Organización Mundial del Comercio. En el fondo, estos tres son sistemas de países que funcionan altamente mal, porque, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio tiene 160 acuerdos que cuando tú eres un país, si quieres negociar, tienes que aceptar los 160 acuerdos a la vez. Digamos, ¿en qué se caracterizan o en qué se vinculan estos tres elementos? En que cuando necesitas su dinero estás muerto. Por una cosa que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington es la doctrina económica que impera en el FMI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionamos aquí? Es decir, como decíamos, todos los países africanos estaban fuertemente endeudados por el colonialismo, la reconstrucción de sus países y la deuda, y entonces el FMI, que se creó precisamente para este tipo de cosas, te presta dinero, como nos lo ha prestado a nosotros, pero no te presta dinero y tú simplemente se lo devuelves, sino que te lo presta con unas condiciones. Esas condiciones se llaman, en la jerga técnica, un plan de ajuste estructural. Y básicamente viene a funcionar como si yo le presto, por ejemplo, dinero aquí a mi amigo Jesús, que está presente, y Jesús está pasando un mal momento y me pide un cierto dinero. Yo le digo, sí, toma el dinero, toma ese, es tuyo, pero como te lo he prestado, te lo presto con la condición, y yo sé que lo necesitas realmente, de que hagas una serie de condiciones para que yo esté seguro de que tú me vas a pagar. Bueno, ¿y qué condiciones son esas? Primera, disciplina presupuestaria, es decir, tienes que sacar a tu hija de las clases particulares, porque es que realmente veo que si no haces eso, no me vas a poder pagar. Hombre, Miguel, tal, no, esa es una condición. Reordenamiento del gasto público, pues a partir de ahora vas a gastar el dinero en las cosas que yo te digo. Privatizas sanidad y privatizas educación. No, hombre, pero eso me está empobreciendo ya, pero yo te he prestado el dinero y es lo que debes hacer, si no, te dejo que te mueras de hambre. Reforma impositiva, luego la liberación de los tipos de interés, liberalización del comercio internacional. Lo que estamos haciendo es que yo a Jesús también le impongo la condición de te presto el dinero, pero a partir de ahora me vas a dejar que yo pueda comprar todas tus cosas y además lo voy a hacer a un precio muy barato. Y vas a quitar todos los aranceles de comercio que digamos son protecciones, etcétera. Entonces, el dinero que yo le presto a Jesús finalmente le sale carísimo no por el dinero en sí, sino porque estoy quitándole todas las protecciones de su sistema nacional. En realidad, esto es un arma de colonización política, una nueva arma, en el sentido de que abre los países a los inversores internacionales y a partir de ahí la devastación de recursos, etcétera, 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 es brutal. De hecho,
Cuando uno mira en la literatura económica, ya veremos, por ejemplo, el caso de Zambia, los titulares eran del palo de el FMI arruina a Zambia, o sea, tal cuales, ¿no? Y bueno, luego también está el punto número 10, protección de la propiedad privada, en el que se ofrecen ajustes para que luego los inversores extranjeros que vienen a quedarse con los recursos naturales, de alguna manera blindarlos y que no les pueda pasar nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el FMI, que también nació con el propósito de que tenían que vigilar el sistema financiero internacional para que no se volviera a producir la crisis de 1929, etcétera, etcétera. Y es curioso que nosotros tenemos una persona que ahora, digamos, Rodrigo Rato puede tener una visión, la que queráis, en España, pero en esta época era uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Salió del Fondo Monetario Internacional, del cual estuvo de 2004 a 2007, sin hacer absolutamente ninguna advertencia de la burbuja crediticia y de la crisis de 2008 que se generó, ¿no? De hecho, aquí hay una crítica importante, y es que el FMI, por un lado, parece que tiene súper clara cuáles son las políticas que tiene que imponer en el tercer mundo, pero luego a la hora de prevenir crisis, por ejemplo, pues como digo, la de Estados Unidos, falla sistemáticamente, ¿no? También todo esto tiene unos niveles de, ¿cómo diría yo?, de codicia, sí, pero sobre todo de ironía tremendos, ¿no? Estos son los servicios que ofrece el FMI. Y es curioso cómo lo llaman servicio de crédito ampliado, servicio de crédito stand-by, servicio de crédito rápido, etcétera. Tú cuando lo ves realmente parece, pues no sé, un banco así. Y es curioso porque uno de los servicios que tenía era la línea de crédito flexible del FMI. Nadie diría que esto es una herramienta que acaba empobreciendo países, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice, flexibilidad para atender las necesidades de los países. Y aquí me permito una pequeña licencia que me hizo mucha gracia cuando vi los servicios del FMI y me acordé de las palabras de Rajoy. Dicen, nadie me ha presionado, he presionado yo que quería una línea de crédito. Entonces, claro, qué manera tan vil quizás de no reconocer que de alguna manera te está rescatando el FMI, ¿no? El dinero de España finalmente no vino del FMI, vino del Fondo de Estabilidad Europeo, del MED, etcétera, pero bueno, el sistema es el mismo, ¿no? Entonces aquí hay una cosa importante, cuando el FMI te presta dinero y lo presta, se supone, a unos intereses que son más o menos acordes con el mercado de ese momento, como te hacen un plan de ajuste estructural y como te dicen que tú ya dejas de ser dueño de tu casa y te dicen lo que han privatizar y te dicen más o menos cuánto dinero has de gastar, etcétera, etcétera, aquí hay una cosa muy importante, es que todo el dinero que se va para la deuda dejan de ser hospitales, dejan de ser carreteras, dejan de ser educación, dejan de ser investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una gráfica que para mí es muy importante y sí que muestra por qué existe la pobreza en el mundo, que si miramos una serie de países y vemos qué tanto por ciento de su Producto Interior Bruto, de su dinero, destina a los servicios sociales, es decir, ayudar a la gente, a tal, y qué dinero destinan a la deuda. Y como veis, la deuda se mueve entre un 36 y un 40%, y por ejemplo Camerún dedica 9 veces más a pagar deuda a bancos extranjeros que a satisfacer las necesidades de sus propios ciudadanos. Esto tiene un coste político, humanitario y social tremendo. Hablamos de miles de millones que son cada año extraídos de los países por la forma en la que el FMI ataca, y que estos son estómagos hambrientos, falta de ayudas al desarrollo, falta de ayudas a la dependencia y en lo que yo creo que deberíamos llamar estados fallidos, en el sentido de que se preocupa mucho más por lo que acaban siendo los inversores internacionales que los inversores del propio sitio, ¿no? Y bueno, sobre todo el caso ese de Camerún, ¿no? Mirad a Tanzania, que dedica prácticamente el dinero, la mitad de su dinero en pagar a bancos extranjeros, ¿no? Si todo ese dinero no saliera así, de esa forma del país, estaríamos hablando de países mucho más ricos, ¿no? De hecho, aquí quizás es un poco la gráfica bueno, ya veis el título, ¿no? Dice, la deuda es el principal obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
En la parte de la izquierda, esto que veis 104, es el dinero que se dedica al desarrollo y el menos 800 es el dinero que se dedica a la deuda pública interna y externa. Aquí y sí que impera hablar de una cosa que antes me salté, que es la doctrina de la deuda. Existen varios tipos de deuda, ilegítima, odiosa, etcétera, pero la deuda odiosa es una deuda que es contraída en detrimento de la población, o sea, que se firma a espaldas de los ciudadanos, que se firma para el poder o beneficio de las élites y que eso se hace con conocimiento de parte de los acreedores. Por ejemplo, un ejemplo famoso de deuda odiosa fue la que firmó la dictadura militar argentina con los bancos internacionales. Endeudaron a Argentina por décadas, todo ese dinero evidentemente generó pobreza y de alguna manera incluso ese dinero contribuyó a que la élite militar oprimiera al pueblo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí podemos ver que un golpe de Estado puede arruinar un país por décadas y en el cual esa deuda la acaban pagando los ciudadanos, pero la benefician solamente la cúpula militar o la cúpula que la firmó. Evidentemente, en muchos casos, si quien ha contribuido a dar el golpe de Estado, como por ejemplo el golpe de Estado de Chile en 1973, que también fue endeudado por Estados Unidos, si yo doy el golpe de Estado y luego yo le paso la deuda al general Pinochet, evidentemente cierra el círculo sobre lo que es una estrategia de dominación americana en este caso, pero que al final es lo mismo, es de te endeudo para controlarte. De hecho, la deuda es la nueva forma de esclavitud que se está imponiendo en todo el mundo, ¿no? Y en esto llegamos a una cosa, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales que serían necesarias para paliar el hambre en el mundo? FAO nos dice que harían falta unos 30.000 millones de dólares anuales para erradicar la pobreza. El hambre. Aquí hay una cosa que generalmente si no estás acostumbrado a moverte en lo que son las cifras de la economía internacional, nos puedan bailar los números. Cualquier persona piensa que 30.000 millones de dólares es mucho. No, no es. Es de hecho mucho menos dinero del que nosotros hemos dedicado, por ejemplo, a rescatar a Bankia. Y realmente solamente somos un país. Mirad el calado que esto, por ejemplo, podría tener a nivel internacional, ¿no? De hecho, no sé si os acordáis de las famosas manifestaciones del 0,7 que bueno, pues ya hace casi 20 años que teníamos aquí en España y en el que sistemáticamente siempre se presentó como que eso era un sinsentido, era una utopía, era imposible erradicar el hambre en el mundo. 0,7 es nada comparado con lo que se podía destinar. De hecho, tenemos otra, debería de tener aquí una diapositiva. Bueno, no sé qué ha pasado con esa. Creo que estaba aquí a continuación, que después de este 0,7 yo tenía que con el 1% de todo el dinero que nosotros hemos dedicado a salvar a la banca desde los años 2009, 2010, etcétera, con ese 1% se hubiera erradicado la pobreza en el mundo, ¿no? Entonces, aquí hay un contrasentido entre el imposible 0,7 y todo el ingente dinero que se ha dedicado a la banca, ¿no? Entonces, en este sentido, James Sigler, que es, es sociólogo, es profesor en la universidad en Canadá y sobre todo trabajó en la ONU, en la FAO durante muchos años. Este es uno de los principales críticos contra el hambre en el mundo y él dice directamente que un niño que muere de hambre es un niño asesinado, porque no es un problema de escasez, sino es un problema de accesibilidad, ¿no? Entonces, rescatemos un poco este titular. El mundo en el hambre necesita 30.000 millones de dólares en el mundo. ¿Eso es mucho o es poco? En realidad es poco si, por ejemplo, nosotros lo comparamos con el dinero que nosotros en la Comunidad Económica Europea destinamos a las ayudas a la agricultura y que también es otra herramienta con la cual nosotros nos cargamos el mercado en África, ¿no? Nosotros dedicamos, ¿os acordáis lo que era el plan de agricultura común aquí en Europa? Que es donde, por ejemplo, los fondos que nosotros recibamos dinero, por ejemplo, para el olivo, etcétera. Europa, como digo, dedica 40.000 millones solamente a ayudas a la agricultura en Europa, solamente Europa. Y con eso ya sería mucho más de lo que haría falta para erradicar el hambre en el mundo. Aquí tenemos un poco cuántos millones de euros en 2010 se lleva cada país,
Pero es que nosotros hacemos una cosa. Esto hay que unirlo a lo que eran los planes del FMI. Nosotros, por un lado, cogemos y subvencionamos nuestros productos, con lo cual, al ser baratos, porque los hemos subvencionado, digamos que son muy competitivos en los mercados internacionales, pero luego, por otro lado, con todos los rescatajes del FMI y de la política de la Organización Mundial del Comercio, lo que queremos es competir directamente en los mercados con los africanos y los asiáticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Que les endeudamos porque nuestros productos, al estar financiados, son más baratos. Vamos a ver rápidamente el caso de Zambia. Zambia era un país que subvencionaba el 70% de su agricultura. Era un país donde comía todo el mundo, etc. A principios de los 80 necesitaron dinero del FMI y ahí empezó todo el problema. El FMI pues exigió lo que hablábamos de los planes de ajuste estructural, disminuir gastos públicos, reducir subsidios. De hecho, quitaron prácticamente todos los subsidios. Además, ayudó a reducir ayudas a la compra de abonos, semillas y pesticidas. Estamos hablando de una agricultura de un país que ya generalmente pobre. O sea, la típica imagen que veis de un agricultor con un azadón y cuatro nada en plena África podría ser una imagen de Zambia. Y ese hombre subsistía de mala manera si su gobierno le ayudaba de alguna manera a pagar herbicidas, pesticidas y de alguna manera le daba alguna ayuda para su negocio. Yo creo que en Jaén esto se puede entender bastante bien, ¿no? Quizás porque nosotros aquí también se vive del olivo, de la agricultura. Pues llega un gobierno extranjero y te obliga a reducir todas o a quitar todas las ayudas que el gobierno le da a los agricultores. Eso, en muchos casos, es la pobreza. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Zambia depende del maíz y en la década de los 90 la producción bajó, más los gastos que les había hecho el FMI, resultó que la población infantil, la mortalidad infantil se disparó y en 2010 el 86% de la población zambiana estaba por debajo del umbral de la pobreza, cuando principalmente este era un país antes que habían sido de los más ricos del África subsahariana. Entonces estamos hablando como el FMI, y los titulares no mentían, arruina países, ¿no? De hecho, hay un tema también que también lo vais a entender perfectamente, y es que el FMI lo que obligó es a quitar todas las protaciones y aranceles de comercio sobre los textiles. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que vino un montón de ropa muy barata, que es un poco lo que nosotros hacemos cuando subvencionamos la agricultura europea, y empezaron a comerciar. La ropa que llegó a Zambia era más barata que la que ellos mismos podían producir y eso arruinó todo su mercado. De hecho, de 140 fábricas textiles que existían en 1991, quedaron solo 8 en 2002. Entonces, eso de comerciar con compañías, con países que introducen productos que ellos sí han financiado mucho más baratos en tu mercado, es un arma de destrucción masiva porque destruye tu industria y destruye tu comercio. Evidentemente, ¿qué pasa? Que una vez que has perdido, sube mucho el paro en el país, y una vez que tú has perdido tu industria, ya estás más o menos condenado a seguir comprando de fuera, con lo cual el círculo de dominación se perpetúa, y además perpetúa la deuda porque tú cada vez tienes menos capacidad de cambiarla, ¿no? Aquí hablamos de deuda externa en Zambia, creció de 814.000 millones de 800 a casi 7.000, ¿no? Y además es que, mira, esta noticia la he sacado un poco para que, hablando en plata, se vea lo que puede ser el nivel de hijoputismo que existe en los economistas del FMI. Dice, en un documento del FMI, dice, provocó fundas reacciones en Zambia porque pedía al gobierno que quitara las excepciones a los impuestos de artículos para mosquiteros. Es decir, estamos hablando en una zona que tiene un problema de paludismo endémico, donde es fácil acabar enfermo por la picadura de un insecto. Y en cambio viene el FMI de fuera, del extranjero, y digamos, obliga al gobierno a que quite las ayudas a los mosquiteros. La mayoría de la gente en estos países, y especialmente los pobres, que son mucho más vulnerables, si les quitas esas ayudas, si el precio del mosquitero pasa de valer 1 euro a valer 10, 100,
dejas de podértelo pagar. Y esto es enfermedad directa. En el momento que entra un enfermo en la casa, los gastos de sanidad se disparan. Esto es un círculo que provoca pobreza, pero a nivel clarísimo, ¿no? Y estas, digamos, son las grandes noticias que de alguna manera pasan desapercibidas en la escena internacional, pero que son generadores de pobreza, ¿no? Y aquí tenemos rápidamente una cosa muy interesante, y es que en la década de los 90 hubo una serie de crisis de deuda también en Asia, y entonces el FMI, que además se toma su tiempo, por otro lado, también antes de ofrecerte el dinero te estudia, te propone las condiciones y tal. Y entonces Japón depende económicamente mucho de toda esta zona, y como Japón pues también vio su vulnerabilidad, Japón quiso crear una especie de FMI, que le llamó el FMA, el Fondo Monetario Asiático, que también es una especie de desacato al poder internacional tremendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Estados Unidos hizo una muy agresiva campaña en contra de Jaén, destruyó el FMA y de alguna manera lo blindó, y lo blindó porque no podían permitir que existiera una organización paralela que prestara dinero a la ayuda y al desarrollo que no fueran ellos, porque por un lado, y a mí me hacía mucha gracia, decía de que aquello provocaba un conflicto de moral. Es decir, si tú puedes obtener el dinero de otros y que te ponga condiciones que te van a empobrecer, lo vas a dejar de hacer de mí. Y entonces eso realmente sería una competencia directa a lo que es una organización que se utiliza para el control mundial. Evidentemente, aquello no funcionó, ¿no? Lo llamaban problemas de riesgo moral, y es curioso que en realidad los planes, bueno, hay muchos estudios económicos que muestran cómo el FMI no solamente resuelve las crisis, sino que las alarga y las agrava. De hecho, es curioso porque como esto también funciona en el mundillo académico de la economía, a lo mejor pues a 20 años vista, el FMI admite que sí, que se equivocó en Zambia, que se equivocó en Argentina, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando ha llegado a Europa, ha vuelto a imponer exactamente la misma doctrina de corte del gasto público, privatización, etcétera, etcétera. Lógicamente, se ve claramente que el FMI es incapaz de aprender de la experiencia, y si es incapaz de aprender de la experiencia, como dicen, por motivos doctrinales, es porque en realidad es lo que buscan, ¿no? Y luego aquí hay una cosa que es lo que le daba el título a la conferencia, que se llama Los Juegos del Hambre. ¿Cuáles serían los Juegos del Hambre ahora? El capitalismo que nosotros tenemos, que primero fue comercial, bueno, luego ha pasado por bastantes fechas, ciclos, ahora es financiero, y ahora mismo hay casi un capitalismo que se llama el capitalismo de casino, que es el capitalismo en que gente con dinero compra, vende fondos, propiedades, etcétera, ¿no? Y aquí hay una cosa que es súper importante, que esto es la especulación alimentaria. Vosotros sabéis que la crisis de las hipotecas subprime en el 2007 estalló, y que durante todo, antes de eso, los fondos internacionales habían estado haciendo muchísimo dinero comprando las hipotecas de Estados Unidos. Cuando la burbuja aquella estalló, esta gente dejó de ganar dinero con las casas, pero se dedicó a comprar alimentos. Esto es publicidad, me parece que de la Caixa, donde, bueno, ya veis la publicidad, depósito 100% natural, la manera más natural de invertir, y están hablando de especular con azúcar, maíz y café. Esto significa de que hay un mercado primario, tú compras, vendes, tú vas extrayendo dinero del sistema, y lo que hace es que el producto final sea mucho más caro. Si el producto final es hay que mantener precio, lo que estás acortando es el beneficio del agricultor, ¿no? Esto ahora mismo ya funciona. Por ejemplo, el Chicago Board of Trade, que es una bolsa como el IBEX de Madrid, en el que solamente se dedican a comprar y vender alimentos. Evidentemente, esto tenía un sentido en el principio, que era cobertura. Tú eres un agricultor, vas allí, compras o, bueno, vendes tu cosecha antes de que esté lista, y eso a ti te da una cobertura. Eso, digamos, está bien. El problema es cuando miles de agentes a nivel internacional compran y venden productos que de verdad no quieren, y solamente por encarecer los productos y extraer dinero. Esto se ve bien en esto. Esto es la evolución del índice de precio de comida en el mundo.
Si nosotros vamos por aquí, bueno, tenemos un pico, etcétera, estamos aquí 2003, 2005, 2007, y esto fue un poco, ¿ves? Se inició un poco antes de la caída de Lehman Brothers. Este pico de subida de los alimentos a nivel mundial es una forma de empobrecimiento tremendo, ¿no? Pero es que daros cuenta la bestialidad de lo que estamos hablando, es de 130 a 220, es una barbaridad. Y aquí hay, digamos, el concepto de seguridad alimentaria. Digamos que nosotros en España, en Europa, dedicamos un 15% de nuestros ingresos a comida. En cambio, los ciudadanos pobres, o sea, los ciudadanos de los países pobres, hasta un 70%. Cuando, si nosotros aquí en España nos suben los alimentos prácticamente un 70%, lo vamos a pasar mal, pero vamos a comer. Pero este punto de aquí, este cuerno, de hecho provocó también lo que fue que mucha gente en todo el mundo empezara a pasar hambre, bajara por el nivel de la pobreza y también otra serie de factores. Mira, si nosotros cogemos de hecho, el dato es tremendo, ¿no? Que según FAO 2010 la especulación hizo que el precio de los cereales se incrementase en un 71%. Esto en un país pobre no es asimilable. De hecho, si veis, os acordáis de la curvita esta tan tremenda que tenemos aquí, ha habido estudios que han relacionado revueltas, conflictos armados y bueno, sobre todo revueltas con la variación de los índices de los precios de la comida. Lo que viene aquí es el país y el número de muertos que se generó en esa revuelta, solamente porque habían subido el precio de los alimentos, ¿no? Y luego, acabando ya, realmente decimos, ¿a quién beneficia el hambre? Básicamente a nosotros, al estilo de vida occidental, a que tengamos teléfonos móviles, sobre todo a que muchos de los productos que nosotros tenemos aquí sean más baratos. Por ejemplo, todo lo que son Nestlé y todos los productos estos de cacao, o sea, de chocolate, compran cacao, que en muchos casos se han cultivado usando niños esclavos en África. Claro, resulta que los márgenes de comprar un producto usado por esclavitud al precio que nosotros lo compramos aquí es tan vasto que realmente todo eso es dinero que entra de alguna manera para Europa, ¿no? Y fijaros cómo funciona esto, que quizás los primeros beneficiarios directos son las corporaciones, pero al mismo tiempo nosotros de una manera indirecta, y esto que tengo aquí es un acta de una votación de las Naciones Unidas llevada a cabo el 24 de junio de 2014, en el que se propone una votación para que la creación de un elemento de vigilancia internacional para hacer que las multinacionales cumplan los derechos humanos en el mundo. Es bastante llamativo que se haga una votación para vigilar que se cumplan los derechos humanos, algo que por otro lado a nivel diplomático y tan cínicamente expuesto está como súper resuelto, ¿no? Lo curioso es aquí, ¿no? El votó no. Estos que tenemos que no, son por ejemplo Austria, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos, Reino Unido o las democracias más asentadas del mundo voten que no quieren ningún tipo de vigilancia para ver que las multinacionales respetan los derechos humanos en el mundo, está muy asociado a lo que hablábamos, porque ese no cumplir los derechos humanos, en último dinero, son mayores beneficios para esas empresas, ¿no? Entonces es bastante cínico. Esto al final salió que sí, un poco por las abstenciones, otro poco por los que sí, pero es bastante, bueno, sí un 20, abstención un 13 y no un 14. Pero llama la atención como todos los que dijeron que no eran economías, o casi todas economías del primer mundo, ¿no? Y yo aquí un poco pues me quedaría ya con las últimas palabras, ¿no? Que yo creo que se puede. Jesse Franz, que es bueno, economista, director del proyecto de los Objetivos del Milenio de la ONU, dice que somos la primera generación que puede, eliminar la pobreza, ¿no? Pero en realidad esto, y estoy acabando ya, es una lucha que va mucho más allá y a que más se está intensificando. Si durante toda la conferencia de hoy hemos estado hablando del hambre, y el hambre, digamos que es una necesidad humana en el sentido de que nosotros podemos aguantar del orden de 45 o 60 días sin comer, y eso es lo que nos genera esa necesidad. En cambio, sin agua no podemos estar más que 3 o 5 días, ¿no?
realmente eso también vuelve a ser otro motivo de lucha, ¿no? Aquí tenemos portada de economía del país, dice guerra por el agua en África. Multinacionales agroalimentarias, fondos de inversión y gobiernos extranjeros pelean por el control de los acuíferos en el este del continente. O sea, todo esto ahora se está haciendo con el agua y porque hay un proceso que sobre todo es bastante nuevo, se originó después de la crisis alimentaria de 2008 y era que cuando por un lado tuvimos una crisis financiera y por otro una crisis alimentaria en esa época, 2008, 2009, etcétera, muchas grandes potencias del mundo se dieron cuenta que, como hemos venido exponiendo en toda la conferencia, que el hambre es un arma, ¿no? Y entonces se produjo un fenómeno muy nuevo que se ha llamado el acaparamiento de tierras. Y el acaparamiento de tierras es que gobiernos y empresas del primer mundo generalmente están empezando a comprar grandes porciones de tierra en África y un poco también en Latinoamérica. De hecho, lo que se sabe hasta hoy es que se ha vendido una extensión que es similar a la de Europa Occidental. Entonces, o sea, hablamos de muchos territorios y en muchos casos se está haciendo de una manera opaca y en muchos casos se está usando, porque esto además lo diseñan muchas veces los abogados de las grandes corporaciones, lo que se hacen es que se compran zonas donde generalmente, bueno, pues tienen agua, porque se eligen en zonas donde generalmente vive gente, tribus, poblaciones, etcétera, pero que son a lo mejor poblaciones asentadas, por ejemplo en África, que llevan toda la vida viviendo ahí, pero que por su condición de tribus o por su condición en cierto sentido, bueno, no te voy a decir indígena, pero tal, son mucha gente que no tiene, digamos, un contrato de propiedad de su tierra como puede tener, por ejemplo, un ciudadano, pues no sé, español. Entonces lo que hacen las corporaciones es que compran esas tierras, sí adquieren la propiedad y luego les echan, les desalojan por las malas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el primer mundo es un poco blindarse ante la futura necesidad de alimentos que se espera y para eso está acaparando tierras en todo el mundo. Ya lo hace China, lo hace Estados Unidos, etcétera. Esto, por ejemplo, es una web de una empresa que se llama Landmatrix, ¿no? Y ves como dice inversión objetivo, países objetivos. Entonces aquí se ve, pues en un país, Namibia es este, bueno, no recuerdo cómo se llama este otro, y veis cómo de alguna manera todos los que podían ser compradores de la zona esa, ¿no? Eso es un poco la última tendencia en la cual muchos de estos países, además los contratos que firman con los países en los cuales acaparan tierra las multinacionales y nosotros les estamos pidiendo que nos prioricen el uso de agua, entonces se está empezando a dar el caso de entre el desalojo de la gente que es expulsada de sus tierras para que el primer mundo coma, sino que un país que puede ser bastante rico tenga mucha tierra dedicada a satisfacer el hambre en el primer mundo, pero sus propios ciudadanos apenas lo tengan, ¿no? O que incluso esas zonas se dediquen a biocombustibles, ¿no? Es decir, a que nosotros podamos ir en coche y ellos no coman, ¿no? Y bueno, y esta es la conferencia, ¿no? Aquí digamos es un fin y no sé si tenéis preguntas. Yo creo que es un recorrido bastante rápido, pero creo espero haber descrito más o menos a grandes rasgos cuáles son todos esos elementos que pueden causar el hambre en el mundo. No sé si vamos bien de tiempo o vamos mal, y bueno, si cualquier persona quiere preguntar algo, pues bienvenidos. Según tu opinión, que has tenido que estudiar bastante para llegar a hacer esta conferencia, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos del mundo para poder contribuir a que no haya ese hambre? Es muy difícil. Es muy difícil, entre otras cosas, porque es que esto ya ni siquiera depende de nuestros gobiernos. Imagínate de que aquí todos hiciéramos un sistema alternativo, no capitalista, de comercio justo, etcétera, etcétera. España es una pequeña pieza, solamente lo que sería el mapa internacional, ¿no? Si esto no se hace de una manera colectiva, esto se tiene que hacer. Lo primero que hay que hacer es empezar a entender cómo funciona todo, apagar la televisión, digamos, informarte de una manera alternativa, y solamente se puede hacer, yo creo, a través de redes internacionales
de desobediencia civil y de alternativas a ir haciendo comercios paralelos al capitalismo, y aún así es tremendamente difícil porque, como vimos, controlan países de una manera bastante... De hecho, el FMI no lo he parado, he ido bastante rápido porque si no la conferencia dura 2 horas más, pero el FMI me parece que tiene, si hay 194 o 196 países en el mundo, 188 forman parte, ¿no? Porque si no entras te aíslan, y un comercio, un país que tenga un embargo comercial, te conviertes en una Cuba. O sea, el coste de estar es muy malo y de que el FMI te rescate, pero el coste de no estar también es terrible, ¿no? Una cosa, ¿puedes dar a la... Me ha chocado mucho en este mapa que España tiene un punto bondo y no veo desde aquí el número que tiene. 8. España entonces está metida en este... Totalmente. Y además, por lo que veo, con bastante importancia, ¿no? Bueno, esto es solamente áreas en Mozambique, que es el país que están aquí. Posiblemente cada país de los africanos tenga una dispersión de números diferente. España está comprando terrenos en Mozambique para producir las lechugas. Sí, bueno, es una manera también... Es que lógicamente, visto desde la economía de guerra, cuanto más independiente seas y cuanto más acceso tengas a alimentos, tú mira, por ejemplo, lo que puede ser un tipo de ataque económico, que te suben, pues yo qué sé, especulan con el euro, especulan con tu moneda, etcétera. El tener acceso seguro a alimentos, que es el concepto que se llama en la ONU de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, es muy importante, porque al menos la subsistencia está asegurada. Si te cortan el vínculo a alimentos, estás muerto. Yo no digo que esto sea seguro, quiero decir que tiene una lógica dentro de lo que es todo el fenómeno. ¿Por qué no se invierte más en este país, en la agricultura de este país? Fomentar la compra de alimentos locales. Bueno, yo no sé si vosotros sabéis, pero desde el 2010, 2011 España no es dueña de sus acciones, y de hecho lo dejó de ser también bastante, perdimos mucha soberanía con la UE. Nosotros no somos... la soberanía de un país en muchos casos es una ficción judicial. Nosotros no podemos hacer ahora mismo lo que queramos, pero no que no podamos los ciudadanos, que Rajoy tampoco puede. Pero luego se dan momentos de te vas haciendo el Camino de Santiago y te encuentras que han cogido subvenciones para plantar girasol, pero luego el girasol no se recoge porque cuesta más recoger el girasol que lo que te van a vender. Entonces, bueno, es porque aquí también se hizo un fenómeno parecido a esto, pero el ataque en ese sentido también hubo desde Europa, ¿no? Con el tema de las cuotas. ¿Os acordáis en los 90 de esto? Quizás en Cantabria, donde vivo ahora, la gente está mucho más concienciada, cuando la gente tuvo que matar vacas para quedarse con las cuotas. Eso, a gente que había vivido toda su vida de la ganadería, aquello les supuso una tragedia moral tremenda. Y al final, ¿no habéis nunca oído la crítica que parece que nos estamos dedicando a ser solamente un sector de servicio? Es verdad que eso, en la lógica de Europa, puede tener, digamos, una lógica, un sentido en lo que es una distribución de todos los sitios. El problema es que en realidad parece que nosotros tenemos que ser muy comprensivos con las redistribuciones del poder, pero por ejemplo en este país los ciudadanos no han sido rescatados. Y en muchos casos ha sido muy necesario, es más, han cortado ayudas. Quienes han sido rescatados, curiosamente, ha sido la banca, que además son unas entidades que, por cómo funcionan, que se llama el índice de reservas fraccionarias, es decir, que están endeudados porque tienen que represtar dinero o pueden prestar dinero que físicamente no tienen una capacidad de absorber capital ingente. Lo que pasa que también es la evolución de 400 años de capitalismo, de cómo cada vez un banco se le permite un poco tal. ¿Por qué un banco debe de tener solamente un 2% de reservas de todo el dinero que ha prestado? Eso, para cualquier otra empresa, es una situación de quiebra técnica, porque a ellos se los permite. El tema es una forma práctica, ya aparte del envenenamiento por esta élite genocida, incluso ahora que el control del agua va a ser una de las prioridades de izquierda súper
potentes, la guerra, no se puede decir que la banca de guerra, cuántas semillas, cuánta gente. Bueno, el tema es de qué forma práctica y directa podemos proteger nuestra economía, porque si estamos ante un mundo de mentiras, de medias verdades, que en un momento dado nos puede afectar a nosotros. Nos afecta a nosotros. Claro, directamente. Tú crees que está en algo y luego resulta que pega el patinazo porque es una falsa. Pues. A ver, por ejemplo, yo digo, bueno, pues tener menos visa, que por un ejemplo práctico, bueno, a lo mejor me he enrollado. No. Algo práctico para proteger nuestra economía sin ser nada reaccionario. Lo más práctico, yo el consejo más automático que te daría es que tuvieras las menos deudas posibles. Punto. Eso, por ejemplo, se vio, acordaros cómo subió el Euribor aquí entre el año 2000 y 2006, hasta que empezaron a bajar los tipos. En muchos casos, tú haces un préstamo, cuando el precio del dinero sube, si tú te ajustas, vale, vamos a poner un precio normal, ganas 1.000 euros. Y tú dedicas, pues bueno, te da una hipoteca, te aconsejan no dedicar más del 25-33% de tu dinero mensual a tu hipoteca. Imagínate que tú cobras dedicas un 33%, 300 euros a 350 euros a pagar tu hipoteca. Suben los tipos y de pronto un día estás pagando prácticamente 500, 550. Eso significa que te lo tienes que quitar de otro sitio. Si además, tal como está la ley hipotecaria en España, de que pierdes los pisos y te quedas con la deuda, realmente te han destrozado como persona. Nosotros, lo que quiero decir que yo creo que esta conferencia hace unos años hubiera sido mucho más difícil de entender que ahora. ¿Vosotros pensáis que es una casualidad de que aquí en la década de 2000 el dinero literalmente fluía a raudales? Yo trabajo en una empresa pública y lo veía. Las vacaciones, con el España va bien, etcétera, y luego unos años después lo mal que están las cosas, para mí influyen muchos factores, y uno también es desde luego, bueno, la asimetría de información a la hora de endeudarnos, porque esto era una cosa que venía ocurriendo toda la vida, pero no es casualidad que un país que iba tremendamente bien económicamente, que era una potencia y tal, prácticamente menos de una década después esté quebrado y tenga una deuda. Ahora mismo España, y en ese sentido se sigue saqueando, ahora mismo España tiene una deuda récord, que nosotros no habíamos estado tan endeudados como estamos ahora, como lo habíamos estado prácticamente en 1812 y tal, con el rollo de la guerra de Cuba, etcétera. Por cierto, la fuente de eso es Carlos Canales. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Quién hay detrás de esas organizaciones como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay una élite que son los que dominan todo el tema económico y demás? ¿Quiénes son? Lo que está es el dinero, el capital con mayúsculas, es una manera de pensar. Generalmente, tú piensas, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, por un lado la guerra la había ganado Rusia porque le había dado mucha caña a Alemania por todo el este, pero Estados Unidos ganó en el sentido de que fue el país más rico y que quedó más intacto después de una contienda internacional donde prácticamente todo el mundo había creado derroto. Estados Unidos usó aquello para hacer los siguientes 50-60 años de hegemonía. Creó el Banco Mundial, creó el FMI, en aquel momento eran instituciones que tenían un cierto sentido, porque entre la crisis del 29 y la guerra, digamos que el mundo lo necesitaba, pero al final se convirtieron en armas de dominación. Generalmente el presidente del Banco Mundial es un americano y generalmente el presidente del FMI es un europeo, pero en realidad lo que hay es unos vastos intereses detrás que ya no es americano, es tal, al final es el capital, el capitalismo en sí, los intereses de las grandes corporaciones que en el fondo tienen un todo. No digo que sea una cosa monolítica, pero sí que lo que transmiten un poco es su esencia de funcionamiento y además que se lo ha impuesto a todos, ¿no? Antes hablábamos un poco de la Revolución Verde, pero la Revolución Verde, que es verdad que tiene una capacidad de, pues, el monocultivo, los pesticidas, de producir alimentos para mucha gente, es verdad que produce beneficios para muy pocos, ¿no? Al final es una manera de funcionar que se va propagando a todo y que es esencialmente acaparadora de poder, devoradora de recursos y muy acaparadora de beneficios. Vale, pues ya hemos acabado.
Gracias.